Esta es la tercera parte y final de este testimonio. El rescate. Aunque he escuchado repetidamente el testimonio de la hermana Elena Franco Oise, no pude poner este testimonio por escrito sin cuestionar a los testigos presenciales, los mismos actores que Dios usó para su liberación. Estos dos testigos son el hermano en Cristo Me Pongo Moisés, y la hermana en Cristo Pilomne Caseca. Capena Chihuahua, KC, Pastore Me Pongo, según la hermana Elena. Usted es una de las dos personas a quienes el Señor ha usado para su liberación. ¿Puedes decirnos cómo Dios te pidió que hicieras este trabajo? Pastore Me Pongo Moise, gracias, mi querido hermano Capena, por la oportunidad que me brinda de hablar sobre este gran trabajo. Por primera vez después de tantos años, fue por medio de la profecía que Dios nos pidió que interviniéramos. Alrededor de mayo de 1983, estaba en Masina, en el vecindario de Virles, donde dirigía una iglesia local. A menudo fui al barrio exclusivo de Rigini en el área de Lemba, donde vivía mi hermana en Cristo Pilomene Caseca, para visitarla. El 19 de mayo, después de una larga ausencia, fui a visitarla. Ella me saludó con estas palabras: sé bendecido, hermano, ya que vienes de Dios. Hace 2 días, el Señor me habló en una visión nocturna. En esta visión, vi el mapa político de mi país, Zaire, seguido de un primer plano de la región de Kivu. Noté que había una gran serpiente alrededor de una de las subregiones, la de Maniema. Le pregunté al Señor qué significaba. El Señor me dio la interpretación de la visión: la gran serpiente que ves es el diablo, está seduciendo a mucha gente en esta parte del país. Si te mostrara estas cosas, tengo una importante misión que encomendarte, así que baja rápido para glorificar mi nombre. Le respondí al Señor: pero yo soy una mujer, tu palabra me prohíbe tomar autoridad sobre un hombre. Y Timoteo 2:12, no solo hay mujeres en esta subregión. El Señor me dijo: no irás solo, en 2 días, te enviaré a mi sirviente, Me Pongo Moise, será una señal de mi parte, haga arreglos para pagarle su boleto de transporte. Recibí este mensaje el 17 de mayo, 2 días después, después de escuchar a la hermana Pilomene, le pedí que me diera un momento de oración. No es que dude de sus palabras, sino simplemente ponerme en la actitud del Espíritu Santo. Hice un ayuno de 2 días, al final de los cuales Dios confirmó la profecía al ponerme una fuerte convicción. La hermana Pilomene estaba segura de mi acuerdo, sin consultarme. Ya había comprado 2 boletos de avión de Kinshasa a Kindu el 20 de mayo de 1983, 2 días después de mi conversación con ella. El día 21, fui a ver a Rigini a primera hora de la mañana. Yo había tomado todas mis pertenencias de viaje. Mi decisión fue regresar solo una vez que se cumplió la profecía. ¿Estás listo para el viaje?, ella dijo, dándome la bienvenida cuando llegué a su casa. ¿Qué viaje? No tengo un boleto. Todo está regulado, por la gracia de Dios. Tenemos los boletos. Levantarse, en el camino al aeropuerto. KC, una vez en Kindu, ¿de dónde vienes? ¿Tuviste una base para comenzar tus servicios? Una vez que se completaron los trámites en el aeropuerto, cruzamos el río Lualaba en el ferry Kindu. Luego fuimos a la capital del área de Kasongo, en la subregión de Maniema. Ahí es donde estaba nuestra base de operaciones. De hecho, en Kasongo vivía un pastor que nos conocía desde la época de nuestro grupo de oración ubicado en la calle 9 en Kinshasa Limete. Dios sabe cómo arreglar las cosas, mi hermano. Este pastor fue el representante legal de todas las asambleas de Dios de la subregión. Como él nos conocía como siervos de Dios, no se opuso a nuestro pedido de trabajar en la iglesia que se le había confiado. Incluso si fue enviado por Dios, lo cual tuvimos cuidado de no revelar. No pudimos comenzar las reuniones sin satisfacernos aún más con el Espíritu del Señor en oración. Observamos 3 días de ayuno y oración. Empezamos a hacer seminarios bíblicos en iglesias antes de realizar cruzadas evangelísticas. Dios glorificó el nombre de su Hijo a través de nuestro ministerio allí. Hubo muchos milagros. Los paralíticos caminaron, los sordos escucharon, los ciegos recuperaron la vista, aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos fueron liberados. Es especialmente esta última categoría que fue la más numerosa. La gente, al saber lo que el Señor estaba haciendo a través de nuestro ministerio, trajo a muchos enfermos y demoníacos, y Dios los sanó a todos. Qué alegría para nosotros ver a estos demoníacos, estar literalmente encadenados, ser libres, sus cadenas en el hombro como un signo de testimonio. Sí, el Señor había hecho por mí su palabra, que dice, en Lo 10:2, la mies es mucha, pero hay pocos trabajadores. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ver cuántas personas aceptaron al Señor, solo confirmó las palabras del maestro de la cosecha. Nuestro trabajo no se limitó a orar por los enfermos. Estábamos caminando largas distancias a iglesias distantes en Kasongo. Confiamos a los que fueron salvos, a los líderes de las iglesias, no sin recomendarlos al cuidado del Espíritu Santo. No dejamos de visitarlos cada vez que surgió la oportunidad. Durante todo el tiempo que pasamos en esta subregión, es decir, un mes,
KC, si entiendo correctamente, ¿fue durante este periodo que conociste a la hermana Elena Elena? ¿Podrías iluminar sobre las circunstancias en las que la conoces y darles una descripción física? Bueno, mi hermano, Dios te bendiga por la pregunta. Entre los que el Señor había entregado a través de nuestro ministerio había una joven de Sagunda, que también es el hogar de la hermana Elena. Esta hermana había sido liberada de un espíritu inmundo que la había atormentado durante mucho tiempo. Una vez en casa, informó a los padres de Elena sobre lo que el Señor había hecho en su vida. Ella no dejó de decirles que estábamos en Kasongo, a unos 90 kilómetros de distancia. Por su propia experiencia, logró convencer a los padres de Elena para que la llevaran, no a Tanzania, sino a donde estábamos, en Kasongo. Un domingo por la tarde, Sansaku pastor que le dio la bienvenida, hermana Pilomena Kaseka, Inyo, que regresó de Mitende, localidad situada a 7 kilómetros de Kasongo, donde habíamos estado predicando la palabra de Dios en una de las parroquias Asambleas de Dios. Después de recorrer esta distancia a pie y espalda, estábamos muy cansados. Cuando llegamos a Kasongo, encontramos un grupo de un hombre y 4 mujeres. Uno de ellos atrajo mi atención. Ella era muy flaca, ella tenía el pelo revuelto y sucio, sus ojos estaban hinchados y sus ojos estaban demacrados, a pesar de su delgadez, su pecho estaba muy hinchado, como una mujer que está amamantando. Ella llevaba un vestido sucio muy sucio, sus piernas y pies estaban tan hinchados que no necesitaba un médico para diagnosticar una elefantiasis. A pesar de su lamentable estado, arrastraba a sus pies una cadena de al menos 50 centímetros de longitud, cuyas 2 extremidades estaban unidas a cada una de sus pantorrillas. Ella estaba loca. Más tarde supe que este grupo era de Sabunda. No sé cuánto tiempo tuvieron que caminar esa distancia a pie. Fuimos el domingo 10 de junio de 1983. El problema. KC, hasta entonces, ¿no sabías el motivo de su visita? Al ver a la persona que acabo de describir, rápidamente me di cuenta de que necesitaba una oración de liberación. Dada la hora tardía y la fatiga que estaba ganando mi cuerpo, me susurré a mí misma, ¿por qué no esperar hasta mañana para la liberación de esta mujer? Es entonces cuando el Espíritu Santo me dice claramente, ¿por qué quieres comprometer mi trabajo? Convencido del apoyo del Señor, le pedí a mi compañero de viaje que mantuviera al recién llegado en el arrepentimiento y el perdón de los pecados, el tiempo para retirarse y no pedir la voluntad, sino la dirección del Señor. De hecho, mi hermano menor Capena, el servicio de liberación requiere mucha oración. Marcos 9 y 29, me uní a la hermana Pilomena una vez que mi oración terminó. Por su parte, ella se retiró a rezar. Mientras esperaba su regreso para comenzar la oración de liberación, me comprometí a sondear a la hermana Elena. Le hice algunas preguntas relacionadas con la palabra de Dios. Sus respuestas mostraron una feroz resistencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo me prohíbe continuar haciéndole preguntas. Rápidamente me di cuenta de que ella no era la que respondía, sino los malos espíritus en ella. Incapaz de sacar nada de ella, me volví hacia aquellos que la habían traído. Les pregunté por qué era necesario encadenar a una persona en este estado. Es porque a menudo tiene la costumbre de huir. Un día desapareció sin que nadie supiera a dónde iba, para que pudiéramos buscarla. Al cabo de 3 meses, la encontraron sola en el bosque. Otra vez la encontraron en un cementerio. Después de 3 semanas de ausencia, podría haber huido en el camino, así que lo encadenamos. Es difícil responderte, ya que hace casi 3 meses que no la vemos casi sin alimentos, pero notamos que a ciertas horas del día, ella hace las acciones de alguien. Para tener una comida, ella lleva algo en la boca, y sus mandíbulas en movimiento, come platos invisibles. Es casi 3 meses que no toque la comida que trae la familia, y ella no está muerta, les digo. Solo el cuerpo de su hermana todavía se conecta a nuestros demonios mundo visible que se encuentran en ella. Ser capaz de tomar cualquier contacto normal con el mundo visible, la de los hombres normales cuando estas excursiones involuntarios desiertos, como bosques y cementerios, ella no puede comer nada porque tiene razón en el mundo de los espíritus. En el segundo mundo, sin embargo, ten fe en Dios y ora mucho. Jesucristo, que vino a destruir las obras del diablo, liberará a tu hermana de todo el poder del demonio, esta misma noche. La hermana Pilomena regresó, y comenzamos juntos la oración de liberación. Entonces, cuando las personas se enteraron de nuestro regreso de Mitende, corrieron de todas partes para seguir la liberación en vivo. Muchos en la multitud la reconocieron como una ex monja católica. Algunas madres se golpean el dolor en el pecho, recordando la gran belleza del pasado de Elena, que otros lamentaron que no había sido capaz de disfrutar de sus estudios a causa de sus enfermedades sin fin. Finalmente,
Hubo quienes se quejaron de haber perdido en un día a sus 4 hijos y, un poco más tarde, a su esposo. Al ver el estado de posesión avanzada de la hermana Elena, tuve la presencia de la mente para esparcir a la multitud, para que los espíritus malignos, una vez expulsado del cuerpo de Elena, no entre a los muchos paganos que estaban en la multitud. Hablo bien de los paganos, ya que los verdaderos hijos de Dios están cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Mientras la multitud se negaba a hacerse a un lado, yo mantuve la calma, y luego tuve la idea de llevar a Elena un poco más lejos, detrás de la casa de oración que llamamos iglesia. Una vez afuera, nosotros, junto con la hermana Pilomene, le pedimos a Dios que nos ayudara con su Espíritu Santo, y que nos cubriera con la sangre de Jesucristo, nosotros y todo el grupo que nos rodeaba, todo el tiempo, que tomaría la liberación ya que los verdaderos hijos de Dios están cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Mientras la multitud se negaba a hacerse a un lado, yo mantuve la calma, y luego tuve la idea de llevar a Elena un poco más lejos, detrás de la casa de oración que llamamos iglesia. Una vez fuera, con Pilomena hermana, le pidió a Dios para que nos ayude con su Espíritu Santo, y nos cubra con la sangre de Jesucristo, y todo el grupo que estaba a nuestro alrededor todo el tiempo que tomaría la liberación ya que los verdaderos hijos de Dios están cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Mientras la multitud se negaba a hacerse a un lado, yo mantuve la calma, y luego tuve la idea de llevar a Elena un poco más lejos, detrás de la casa de oración que llamamos iglesia. Una vez fuera, con Pilomena hermana, le pidió a Dios para que nos ayude con su Espíritu Santo, y nos cubra con la sangre de Jesucristo, y todo el grupo que estaba a nuestro alrededor todo el tiempo que tomaría la liberación. Mirando a esta mujer tendida en el suelo, mi corazón se rompió al pensar en el sufrimiento soportado por Cristo para nuestra liberación. En una voz autoritaria, ordené a los demonios que se presentaran, ejecutaron cada uno al rechazar la identidad y función de cada uno. No debes olvidar que no estaba en este lugar por mi propia voluntad. Aquí está el diálogo subsiguiente entre los demonios, que hablaron a través de la boca de Elena, y el Espíritu Santo, quien habló a través de nuestra humilde persona. Te estoy hablando, demonios que están alojados en su cuerpo. Le ordeno que presente a cada uno por su nombre y el trabajo que está haciendo. Para comenzar, respóndeme, ¿cómo estás? Tuombukuminji, esto significa en idioma swahili, somos muchos. Como no entendía swahili, fue la hermana Pilomene quien actuó como mi intérprete durante la liberación, me tradujo al lingala. ¿Cuántos sois? Somos 210 demonios. ¿Qué estás haciendo en tantos? Pero este es nuestro hogar. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no es tu hogar. Ella es nuestra esposa. Ella ahora es hija de Dios y no tu esposa. Si ella fuera una hija de Dios, no estaríamos aquí. ¿Quién eres tú, que respondes a mis preguntas? Soy el chef, mi nombre es Ilongo. Ilongo, ¿cuánto tiempo llevas en este cuerpo? He estado aquí por mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? Estoy en casa aquí, esta es mi esposa. Ilongo, eres el espíritu de una persona muerta, o un hombre vivo que practica su magia en el cuerpo de esta mujer. Morí hace mucho tiempo. ¿Por qué te instalaste en este cuerpo? No puedo responderte. Ilongo, tu nombre me dice que eres zaireño. ¿De qué región eres? Desde la región de Mebea. Dhaka, ¿qué clan, qué tribu? Me cansa con todas tus preguntas. De todos modos, no te responderé más. Oh, ¿ya no quieres responderme? Bueno, veamos. De todos modos, sé que no estoy aquí para conversar contigo, sino para desalojarte. Sal de este cuerpo ahora, en el nombre de Jesucristo. La voz que salió de la boca de Elena no tenía nada que ver con la voz de una mujer enferma, la voz de Ilongo era la de un hombre con tonos varoniles. Una vez que se pronunció el nombre de Jesucristo, el rostro de la hermana Elena se deformó, parecía una bestia salvaje lista para atacar a su presa. El demonio comenzó a gritar. Hablé con la hermana Pilomene, que estaba a mi lado, y le dije: persevera en la oración, no te distraigas con las muecas del demonio, él debe salir de este cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Juntos hicimos una oración poderosa y autorizada ordenando al diablo evacuar este cuerpo en el nombre de Jesucristo. En un momento de fuerte unción espiritual, hablé con el espíritu maligno, ordenándole que saliera de este cuerpo e ir a los lugares áridos, en el nombre de Jesucristo. Él me respondió: gracias, no me envíes allí, envíame a estos árboles. En estos árboles, entonces regresas en un cuerpo humano. Gracias, envíame a estos árboles. Entonces recordé el lugar reservado para el diablo y sus demonios, el lago de fuego, Apocalipsis 20 y 10, pensé que era mejor ordenarle que fuera a este lugar. Sal de este cuerpo y entra en el fuego eterno reservado para ti. No, el fuego aún no está abierto, no puede ir. Le digo a Pilomene: no lo envíes al fuego eterno, ya que aún no está abierto. Entonces le digo al diablo: si no sales, en el nombre de Jesucristo, y si no vas a los lugares desiertos, yo te convocaré al fuego del cielo, y te consumirá a ti y a tus acólitos. Sal, en el nombre de Jesucristo, y ve a los lugares áridos.
Esta vez salió en el nombre de Jesucristo, arrojó a Elena al suelo, enrollado sobre sí mismo, a una distancia de casi 3 metros, traje a Elena donde estábamos. Hermano Capena, ¿sabes que una persona sin Cristo es un hombre árido, un hombre espiritualmente muerto? Representa un lugar propicio para el diablo y sus demonios, un hombre que no tiene la palabra de Dios en él es un lugar árido, y Longo resistió porque todos los lugares áridos a nuestro alrededor estaban cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, de ahí su insistencia en ir incluso en los árboles, lo que significa que cuando estaba afuera, no tenía que ir muy lejos. El segundo espíritu que surgió fue el de la abuela de Elena, el que le dio el poder de dominación. No hablaba ni en lingala ni en swahili, sino en kirega. Fue la hija del pastor Sansakula que sirvió como intérprete. Confiamos en su fidelidad, porque ella no fue la única que entendió este idioma entre nosotros. Cuando le dimos la orden de salir, después de que apareciera, ella respondió: tengo hijos, ¿cómo puedo salir sin ellos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4. ¿Quién es el padre? No puedo revelar el nombre de su padre, en lugar de decirte a quién pertenecen. Además, me voy, pero no me alejaré demasiado de ella. Sé que ella se enoja fácilmente. Tan pronto como ella se enoje, no dejaré de regresar. Te prohíbo que vuelvas con ella, en el nombre de Jesucristo. Me voy, voy. Y ella se fue. Entendí entonces que la ira era una de las puertas que daba acceso a los demonios. Me ayudó a entender por qué la mayoría de las personas que se salvaron durante las campañas de evangelización en el Puente Casa Bubo estaban recayendo tan rápido como el Señor los había sanado. Fue por enojo. Como habían sido maleducados, los demonios regresaron con fuerza tan pronto como se enojaron. Pablo de Tarso sabía esto, por lo que nos aconseja que no dejemos pasar la noche sobre nuestra ira. Efesios 4:26. Paul sabía que era utópico prohibir que un ser humano se enojara. Como conocía la debilidad humana, nos dejó este consejo práctico. Luego vino el turno de otro demonio, cuyo nombre era Francis. Era un europeo, un parisino. A juzgar por su impecable francés, los franceses me suplicaron que no lo molestara haciendo demasiado ruido. Yo le digo: no tienes el derecho de imponerme nada, este no es tu hogar, sal, en el nombre de Jesucristo. Se fue sin decir una palabra, ni siquiera envió a Francois al suelo, como lo habían hecho los espíritus de estos negros. Comprenderás que no me es posible decirte la salida de 10 demonios, solo diré que solo el primero y el último demonio mostraron cierta resistencia. El último demonio era el espíritu de una mujer. En mi orden de salir, en el nombre de Jesús, el espíritu de esta mujer me respondió: fácil, estamos entre nosotros. ¿Entre nosotros, quién? Entre nosotros, cristianos. El espíritu de un cristiano no puede vivir en el cuerpo de otra persona. Fuera. ¿Cómo salir? Ya que te digo que cuando estaba vivo, era un legionario. Recé. No quería escuchar lo que el último espíritu me dijo, porque entendí que solo quería distraernos. Creo que fue el espíritu de una mujer que debe haber sido muy terca en su vida. Nos tomó 10 minutos antes de salir. Ella fue el último espíritu en salir, porque los teníamos a todos en una lista. ¿Cómo sabía que mi hermana estaba totalmente libre de sus invitados no deseados? Después de la salida del legionario, le pregunté al cuerpo que yacía en el suelo: ¿hay otro demonio en este cuerpo? Soy yo, Elena. Elena, ¿qué Elena? ¿Dónde vives? Vivo en Sargunda, mi área de origen. Ella declinó su identidad completa. Yo le digo: ¿cómo viniste aquí? Ella se puso de pie, girando su mirada a su alrededor, vio a los miembros de su familia. Ella los señaló y dijo: estos son los que me trajeron. Esta fue la señal de que fue entregada. Concluí entonces que mi hermana había recuperado el control de sus sentidos, cuerpo y mente. Una vez más, invité a la hermana Pilomena a orar conmigo para invocar la sangre de Cristo en Elena, para que los demonios no pudieran regresar, a menos que su última condición fuera peor que la primera, lo que no queríamos, de ninguna manera. Después de una pequeña recuperación, le pedí a Pilomene que ayudara a Elena a darse un baño. Una vez que terminó su vestido, le dieron un vestido limpio. Así vestida, la hermana Elena adquirió colores humanos. Ella se puso presentable. Luego fuimos a la mesa, comió de buena gana, para gran alegría, mezclada con asombro, de aquellos que la habían acompañado. Curiosamente, una vez que la mesa fue despejada, Elena comenzó a testificar ante la multitud que había presenciado su liberación. La gente siguió con gran cuidado lo que les dijo. Esa misma noche, nos trajeron otras personas enfermas, que el Señor, igual a sí mismo, sanó a todos. Este día lleno de acontecimientos terminó en alabanza extraordinaria en honor del Señor de los Señores y el Rey de Reyes. Eran las 8:30 p.m. cuando terminamos. Bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo. La idea de tener que abandonar a nuestra hermana nos preocupaba. No queríamos dejar un nuevo converso al Señor sin una guía adecuada. Tuvimos que irnos 3 días después. Luego decidimos, la hermana Pilomene y yo,
administrar el bautismo cristiano en Elena, no contaba con su reacción. A la mañana siguiente, lo exhorté sobre la necesidad del bautismo de agua por inmersión en el nombre de Jesús. Ella me hizo muchas preguntas, a pesar de todo lo que el Señor había hecho en su vida, a través de nuestro ministerio, y no más tarde que el día anterior, ella se negó a ser bautizada, fingiendo su antigua pertenencia al convento. Ella me dijo que no había duda de que sería renombrada. Me tomé el tiempo para explicar lo que era el bautismo cristiano. Es el compromiso de una buena conciencia con Dios. 1 Pedro 3, 2:1. No es solo el bautismo lo que salva, el bautismo es un acto público de fe en el Señor. Primero debemos creer en Jesucristo. Una vez que creemos, ¿por qué pasar por el bautismo? Jesús dice en Marcos 16:16, el que cree y es bautizado, será salvo. Esta orden fue dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo mismo, en Mateo 28:19, 20, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a observar todo lo que te he mandado. Primero cree en Jesucristo. Una vez que creemos, ¿por qué pasar por el bautismo? Jesús dice en Marcos 16:16, el que cree y es bautizado, será salvo. Esta orden fue dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo mismo, en Mateo 28:19, 20, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a observar todo lo que te he mandado. Primero cree en Jesucristo. Una vez que creemos, ¿por qué pasar por el bautismo? Jesús dice en Marcos 16:16, el que cree y es bautizado, será salvo. Esta orden fue dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo mismo, en Mateo 28:19, 20, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a observar todo lo que te he mandado. Al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, notó que los discípulos de Jesús no ejecutaron inmediatamente esta orden. ¿Por qué? Simplemente porque, después de su resurrección, el Señor aconsejó a sus discípulos que no abandonaran Jerusalén hasta que el Consolador Espíritu Santo descendiera sobre ellos, una de cuyas innumerables tareas es ayudarnos a comprender las enseñanzas del Señor, y enséñanos sobre muchas cosas. Leer 24 y 49. Una vez que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, los discípulos entendieron que Jesucristo era Dios mismo. Para entender este misterio, el Señor mismo debe abrir nuestras mentes a nosotros. Juan 5:20. Sentí que mi interlocutor no entendió ni una palabra de todo lo que dije. Alrededor de las 10, se disculpó y se tomó un pequeño descanso en su habitación. Acepté sin dificultad, mientras intercedía para que Dios pudiera tener misericordia de ella, y hacerle comprender los méritos del bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo. Así es como el Señor respondió nuestra oración. Alrededor de las 2 p.m., la propia Elena vino a decirnos que estaba lista para el bautismo. Quiero recibir el bautismo por inmersión lo más pronto posible. Quería saber por qué este flop fue tan rápido. Oh, pastor, Dios me habló. ¿Dios te habló? ¿Cómo supiste que era Él? Es simple, a las 10 en punto, cuando me retiré a mi habitación para descansar, me quedé dormida. Poco después, me encontré en un sueño en un lugar que parecía un salón de clases, pero no aula extraña, porque había una pizarra en cada pared, cada mesa estaba cubierta por una sola inscripción. En todas partes pude leer escrito, Hechos 2 y 38, Hechos 2 y 38, Hechos 2 y 38, no entendí lo que estos escritos significaban. Resolví venir a buscarte para que me expliques. Fue entonces cuando sentí que la fuerza fallaba y me dormí profundamente. Tuve otro sueño. Ya no vivo en un salón de clases, sino en un gran río. Había 2 columnas de personas organizadas en un solo archivo. Cada persona tenía que cruzar el río por completo, para llegar a la otra orilla. Por otro lado, había un hombre con muchos sombreros blancos, cada uno de los que habían cruzado el río. Después de haber buceado allí, recibió un sombrero del hombre con los sombreros. Dentro de cada sombrero estaba escrito el nombre de su destinatario. Luego me acerqué al río y quise sacar mi sombrero, pero sin cruzar el río. El que estaba del otro lado me dijo, Francoise, aquí de este lado, no es lo mismo que donde estás. Aquí tengo tu sombrero, con tu nombre escrito en él. Para recibirlo, tienes que bucear en el río como todos los demás. Volví y tomé mi lugar en la línea con los demás. Cuando fue mi turno de bucear para conseguir mi sombrero, fue entonces que me desperté. No fue necesario ser profetisa para entender que este mensaje fue para mí. Pastor, quiero recibir mi sombrero blanco, así que deseas ser bautizado por inmersión en el nombre de, hermana Francis. ¿Qué quieres que crea que después de todo este tiempo pasado en el convento, que no sabe este pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, el 2º capítulo y el versículo 38? No, pastor. Hermana Pilomena, léanos Hechos 2 y 38. La hermana Pilomena ejecutó. Pedro les dijo, arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Alrededor de las 3 p.m., fuimos a un arroyo. Estaba ubicado a 5 kilómetros de nuestra aglomeración. La Biblia dice que Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua, Juan 3:23. Por lo tanto, no era cuestión de que seamos contenido para rociar un poco de agua sobre la cabeza de Elena, al igual que algunas iglesias tradicionales, o incluso hacer una ablución similar a lo que se practica en el judaísmo o islam. Había muy poca agua en la cama de esta corriente. Mi hermana Pilomene y yo cavamos el lecho del arroyo a mano, para obtener un hueco suficiente para sumergir completamente a la hermana Elena, según las Sagradas Escrituras. Entonces me llamó el nombre de Jesucristo, después de preguntar si quería renunciar al diablo y sus obras para convertir al Señor Jesús. ¿Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador? En yo contestar sí. Se confirmó también que su inmersión en el agua era una representación de su muerte en Jesucristo. También aceptó el hecho de que Jesucristo había muerto por ella. Significaba que era Elena muertos a los pecados, aunque todavía vive en el mundo. La salida del agua representa la resurrección de Cristo, victoria sobre el pecado y la muerte. Esto también presagia el rapto de la iglesia cuando Cristo viene a tomar lo suyo para criarlos en las nubes para encontrarlo. Qué claras son estas cosas. El bautismo del Espíritu Santo. De vuelta a casa, le pedimos a Dios por el Señor Jesucristo que bautice a nuestra hermana en su espíritu. Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11. Después de la imposición de manos, el Señor la bautizó instantáneamente en su espíritu. Para eliminar todo temor, Él le dio un don de lengua, que nos llenó de alegría. Elena luego comenzó a orar en un idioma desconocido, para nuestra gran satisfacción, y para asombro de los profanos. Pero la hermana Pilomene se sintió frustrada porque el Señor aún no le había dado este regalo, aunque ella había recibido el bautismo en el Espíritu. Con esto entendí que el Señor Jesucristo quería que comprendamos que el bautismo del Espíritu Santo no se limitó a hablar solo en lenguas. Sin embargo, 6 o 7 meses después, la hermana Pilomene también recibió el discurso en lenguas, pero la hermana Pilomene se sintió frustrada porque el Señor aún no le había dado este regalo, aunque ella había recibido el bautismo en el Espíritu. Con esto entendí que el Señor Jesucristo quería que comprendamos que el bautismo del Espíritu Santo no se limitó a hablar solo en lenguas. Sin embargo, 6 o 7 meses después, la hermana Pilomene también recibió el discurso en lenguas. La hermana Francoise también comenzó a profetizar e interpretarse a sí misma hablando en lenguas. De su boca salió este mensaje: yo soy el Señor, no cambio, yo soy el Señor, y no cambiaré. Dije, amén. Él es quien era, quién es y quién viene, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Alfa y la Omega. El día antes de nuestra partida, Francoise ya estaba orando por los enfermos, y el Señor glorificó su nombre con todo tipo de milagros y sanidades. Sabíamos que teníamos que dejarla bajo la protección del Espíritu Santo, pero nos entristeció dejarla sin supervisión. Le suplicamos que se uniera a nosotros en Kinshasa a la primera oportunidad. Dejamos Kasongo 13 de junio de 1983 para llegar a Kinshasa el 24, tras una escala de 3 días en Bukavu, otros 3 días en Goma, y 4 días en Kisangani. 2 días después de nuestra llegada, mientras estábamos en medio de una reunión de adoración, escuchamos un golpe en la puerta principal. Salí de la reunión para ver qué estaba pasando, y vi a la hermana Elena en la puerta. Nos besamos por un largo tiempo, y luego llamé a la hermana Pilomene Kaseka. Fue una inmensa alegría para nosotros, que compartimos con los hermanos y hermanas que oraban con nosotros. Kaze, ella que no conocía la ciudad, ¿cómo podía llegar a Rigini tan fácilmente? Fue un gran milagro. Puedo responder sin vacilación que fue el ángel del Señor quien la guió. Ella nos dijo cómo llegó. Una vez que terminaron las formalidades del aeropuerto de Nejili, escuché a un taxista gritar, Lemba, Lemba, Lemba. Me acerqué a él y le pregunté si conocía a Pilomene Kaseka. El hombre respondió que me conocía bien. Respondí que no tenía prisa, ya que había llegado a Kinshasa. El conductor me dejó el último, como había dicho, en 104 Bokombe Avenue, distrito de Rigini, Lemba. Cuando entré, conocí al pastor a la vuelta de la esquina. Los abrazos terminaron. La hermana Pilomene y yo salimos del jardín para pagar la carrera, recoger las maletas y agradecer al conductor. Además de las maletas de Sor Francoise, no encontramos a nadie. Ni siquiera había las huellas de las ruedas de un vehículo. El auto y su conductor se habían ido. Tranquilamente, recuperamos las maletas de Sor Francoise, ninguna de las cuales faltaba. Cuando volvimos a la sala superior, la intensidad de las alabanzas aumentó. Todos se dieron cuenta de que era Dios quien tenía un ángel y su vehículo para llevar a su hija a un lugar seguro. El día siguiente testificamos en nuestra asamblea en la calle 90 en Limete. El 30 de junio de 1983, la hermana Francoise dio su primer testimonio en el Palacio del Pueblo en Kinshasa. Kaze, dame la última palabra, pastor. Habacuc 2.
3 nos dice esto, es una profecía cuyo tiempo ya está establecido, está llegando a su fin, y no mentirá, si se demora, aguarde, porque se cumplirá, sin duda se logrará. Nos quedamos con ella durante 5 años, educándola lo mejor que pudimos, incluso hemos organizado campañas de evangelización y seminarios bíblicos en varias ciudades del país, incluyendo Kikwit, Bandundu, Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi, Kolwezi, Likasi. Donde quiera que fuimos, ella testificó, y el Señor fue glorificado. Muchas almas han venido al Señor, y esto es lo esencial. Nos quedamos con ella hasta el día en que vimos a un evangelista itinerante venir y preguntar por ella. Él está ministrando en colaboración con Bethel Evangelization Center. Les urgimos y les pedimos que fueran a ver a los padres de Elena en Sabuna para pagar la dote y completar los demás trámites. A su regreso, su boda se celebró con pompa en la ciudad de Bethel. Es en este centro que esta maravillosa pareja está sirviendo al Señor hoy. El ministerio de la hermana Elena. Pretender escribir la obra del Espíritu Santo a través de la hermana Elena sería limitar a Dios en la medida en que siempre actúa. Siendo yo mismo el producto de su ministerio, no sé por dónde empezar, sin embargo, me esforzaré, con la gracia de Dios, para contarte al principio 3 hechos vividos por la hermana Elena Francoise, hechos que son de un alto significado espiritual. Luego explicaré los motivos de mi conversión a Jesucristo y de mi abandono de la Iglesia Católica Romana. Muerte de Alino. Todavía estaba bajo la tutela del pastor M. y la hermana Kaseka Pilomene. Un día durante una campaña de evangelización celebrada en Kikwit, en la zona de Bandundu, un joven de unos 18 años llegó a aceptar a Jesucristo como su Señor. Este joven, llamado Alain, o Alino para los íntimos, practicaron la magia blanca. Antes de haber recibido a Jesucristo en su vida, él había podido obtener la comodidad material con gran facilidad, gracias a sus malas prácticas mágicas. Alguna vez un hijo de Dios tuvo que privarse de todo lo que provenía de sus viejas prácticas del mundo satánico, pero, por desgracia, esta vida de privaciones que debe haber conocido durante un tiempo determinado fue la razón de su fe. En lugar de llamar al Señor para ayudar en la oración, Alino comenzó a arrepentirse de su antigua condición. ¿Fue su regresión la consecuencia de una falta de supervisión efectiva? Aún así, Alino termina perdiendo por completo la fe, cayó muy bajo, incluso comenzó a convocar a los demonios como lo hacía antes de su conversión. Regresó a la gallina negra, el nombre dado a un demonio cuya misión era controlar su vida. Este demonio a menudo se manifestó como una niña que tenía casi la misma edad que él. Respondiendo a las invocaciones de Alino, la gallina negra se le apareció, como lo hizo antes de su conversión. Ella le dijo: este lugar no es adecuado para una discusión, ve a nuestro lugar habitual y te explicaremos. Al día siguiente fue al lugar de reunión. La gallina negra le dice: tú que fuiste tan bueno con nosotros, nos dejaste seguir a esta Francoise. Mira cómo has perdido peso. ¿Qué te han hecho? ¿Entiendes que tu lugar está aquí, con todos nosotros que te amamos? Hiciste bien en volver a tu sentido común y en contactarte con nosotros. Verás que te cuidaremos bien. Probablemente fue un error de mi parte hacerte compañía, por primera vez desde que estuve contigo. ¿Cómo me has perdonado? Creo que no volveré a caer en las mismas tonterías, pero esto fue solo una ganga loca, porque donde Satanás reina supremo, el amor, el perdón, la bondad, la verdad y la caridad no existen. Si uno habla al respecto, estas palabras no tienen en ningún caso el mismo significado que para los cristianos. De este modo, por mentir al joven, el demonio solo pensaba daño, y físicamente tomar su vida, para que no pudiera volver a Jesucristo, porque es solo en esta tierra que el hombre tiene todas las posibilidades de ser salvado, y Satanás lo sabe muy bien. El Señor dice: no me regocijo por la muerte del pecador, fue en esta tierra, mi hermano, mi hermana, que Jesucristo fue enviado para salvar a todos los que creen en él. Juan 3:16. Satanás conoce muy bien esta promesa que el Señor Jesús hizo a los hombres: no quitaré a ninguno que viene a mí. Satanás castiga severamente a sus desertores por temor a que cambien sus mentes y no revelará sus planes al enemigo. Esto fue lo que le sucedió a Alino, la gallina negra. Antes, te producías en la calle, pero ahora, para merecer nuestro perdón, actuarás en teatros. Tu prestigio, empañado por tu impulso, volverá a su esplendor y serás aún más respetado, temido y rico. Vuelve a verme mañana al mismo tiempo con uno de tus antiguos asistentes. Intentamos darte un nuevo número, un número más atractivo. Al día siguiente, acompañado por uno de sus antiguos lugartenientes, Alino asistió a una demostración fantástica. El demonio, mediante complicados procedimientos mágicos, decapitó a uno de los asistentes, frente a Alino aturdido pero encantado. Luego puso su cabeza todavía sangrando en el cuerpo, y se pegó perfectamente. El compañero de Alino volvió a la vida como si nada hubiera pasado. Luego, volviéndose hacia Alino, el demonio le dijo: tú, por contra, ni siquiera necesitarás un asistente para esta actuación, te decapitarás y atascarás tu cabeza tú mismo. De esta forma tu número será aún más sensacional. En presencia de su asistente y la gallina negra,
a Lino, 3 veces, se separó y ató su cabeza al cuello, para gran satisfacción de todos. En su cuarto intento, la cabeza se negó a adherirse al resto del cuerpo. Sus manos habían tratado de poner su cabeza sobre su cuello, pero desafortunadamente no había nada que hacer. La gallina negra se echó a reír y desapareció. El asistente informó las noticias a la ciudad. Al día siguiente, el asistente, acompañado por soldados, vino a recuperar el cuerpo decapitado y descompuesto a Lino. Después de permanecer detenido durante 2 semanas, el asistente fue liberado por actos incoherentes. La decisión de los jueces fue motivada por el siguiente razonamiento: asumiendo que el asistente es el supuesto asesino de Alain, ¿cómo podría tener el poder de arrancar la cabeza del resto del cuerpo, sin haber usado no hay objeto? Que aquellos que han aceptado dejar a Satanás para seguir a Jesucristo nunca se retraigan, que avancen, miren a aquel que dio su vida por la salvación de todos los que creen en él. La maldición de la sirena. Había en Macampagne, una zona residencial rica en el área de Engaliema, un hombre demasiado rico. Sin embargo, a pesar de su extrema riqueza, este hombre no tenía paz. Su fortuna vino de un matrimonio ilícito con una sirena del mar. De esta unión nacieron 3 hijos, que eran visibles solo para su padre. Comprenderá que este hombre no tuvo mucho contacto con el mundo exterior en general, ni con su familia en particular. Para el resto de su familia, la situación de este hombre fue una tragedia. Él no tuvo hijos, que podría usar con todo su dinero. Si no tuviera nadie para legarle, entonces lo empujaron a casarse. El hombre le contó a su esposa, la sirena, las propuestas de su familia. Para salvar su posición, aceptó vivir con una segunda esposa, siempre que no traiga nada para su matrimonio, y que se contentó con 3 de 7 días con su esposo. El hombre luego tomó una segunda esposa en matrimonio, y le informó de la existencia de su rival invisible. Explicó que nunca podría pasar la noche con ella en 3 días impares de la semana. Por otro lado, si ella era sabia, podría disfrutar de todos los beneficios de la vida, probablemente para saborear una vida fácil, o realmente seducida por la fortuna de su marido. La mujer aceptó convivir con la sirena. Para cuando los conocí, ya estaban en su 3er hijo. Un día, uno de los 3 hijos de la segunda esposa cayó enfermo. Su caso requirió hospitalización rápida. Después de un breve diagnóstico, el padre fue informado de que su hijo tuvo que someterse a cirugía, pero esta intervención se solucionó en un día extraño, uno de los días en que el padre tenía que ir a la casa de su primera esposa bajo el mar. Tenía que elegir entre su hijo enfermo y la mujer que le aseguraba todo su confort. Él elige quedarse con su hijo. La sirena esperó en vano a su esposa toda la noche. Aunque comprensible, esta elección provocó su ira histérica, digna de un representante de Lucifer. Furiosa, fue a su oficina para decirle que había roto su palabra, y que estaba decidida a castigarlo a toda costa. Todas las explicaciones del hombre permanecieron sin efecto. El castigo consistió en obligar a la segunda mujer, así como a sus 3 hijos, a pasar 30 días bajo las estrellas, sin poder disfrutar de ninguna de las posesiones de su rival, ni siquiera de la casa. Además, ninguna relación sería posible con su esposo durante este periodo. Pero Dios aprovecha esta oportunidad para traer su salvación a esta familia. Este mes durante el cual la segunda esposa y los niños tuvieron que dormir afuera fue el más frío del año. La madre solo sabía cómo responder las preguntas de los niños. ¿Quién quería saber por qué ya no estaban durmiendo en sus habitaciones? Una noche, sin embargo, la segunda mujer ignoró la prohibición. Ella llevó a sus hijos a su habitación y los tendió. Apenas 10 minutos después, los niños salieron de su habitación llorando. Se habían hinchado por todo el cuerpo. La segunda mujer no pudo soportar más esta situación. 2 días después, ella vino a mí, acompañada de su esposo. ¿Fue por este propósito específico que no estaba lejos del lugar donde estaba teniendo lugar este drama? Durante este periodo, realicé una campaña de evangelización en una comunidad donde fui el invitado, no lejos de donde vivía esta familia. Estábamos en el último día de nuestra campaña de 4 días cuando vi a una pareja acercarse a mí después de la oración. Me dijeron: escuchamos con asombro tu explicación de las bendiciones que tu Dios ha hecho en tu vida. Es por eso que venimos a ustedes con la esperanza de que si oran por nosotros, su Dios nos salvará. Queridos hermanos, cuando vi ante mí a los que vinieron a pedirme que orara por ellos, le di gloria a Dios. Según su aspecto exterior, parecían ser las personas más felices de la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo me reveló la angustia de esta familia y su sincero arrepentimiento. También me mostró cómo proceder para liberar a esta familia del abrazo del diablo. Finalmente, él me prohíbe dejarlos ir esa noche. Acompañados por otros hermanos, pasamos la noche en el rescate de esta pareja. La Biblia dice que quien se une con una prostituta se convierte en un solo cuerpo con ella. Por lo tanto, casi todos los demonios que habitaban el marido también estaban en su esposa. Sin embargo, nunca había visto a su rival y nunca había estado en el mundo satánico bajo el agua. Al día siguiente, acompañado por un hermano menor de mi asamblea, la asamblea de Betel, llevamos a la pareja de vuelta a casa. Yo había deseado estar acompañado por un hermano menor, por la importancia que conferimos, en nuestra asamblea,
a la sumisión de la mujer. Por esta razón, por ejemplo, la mujer debe tener la cabeza cubierta cuando ora o profetiza. 1 Corintios 11, 5. Esto se explica porque la palabra de Dios nos dice que la mujer fue creada por el hombre, que la mujer fue quitada del hombre. Esa mujer es la gloria del hombre. También es por todas estas razones que la Biblia nos dice que la mujer no debe tomar autoridad sobre el hombre. 1 Timoteo 2 y 12. Entonces, si hubiera querido ser acompañado por un hermano menor, era simplemente por sumisión a la palabra de Dios. Una vez en la escena, lo primero que hicimos fue escuchar al Señor y buscar la dirección del Espíritu Santo. Lo primero fue eliminar la sirena desde donde estaba ella, una pequeña habitación amueblada a fin de no atraer la atención de cualquiera, o la segunda esposa, ni los niños ni los sirvientes. No fue fácil para nosotros entrar a este santuario satánico. Solo la protección de la sangre de Jesucristo nos permitió, después de conseguir acostumbrado a la oscuridad que reinaba en la habitación, descubrí en un rincón de un gran acuario, que contenía un solo pez. Este pez no tenía un color limpio, pero cambió de color cada segundo. Mientras yo estaba un poco distraído, tratando de entender esto, el Espíritu Santo me mostró que este pez era en realidad la sirena a sí mismo. Cuando se sintió descubierta, para asustarnos, estalló el acuario y su contenido en un fuerte estrépito. Entonces el pez estalló, al igual que un cartucho. Una mancha negra, causada por la explosión, se formó en el pavimento del suelo y comenzó a crecer ante nuestros ojos. Ella se convirtió en una gran boa negra enroscada en sí misma. Como él no pudo alcanzarnos debido a la protección que nos dio la sangre de Jesús, Satanás trató de asustarnos con las cosas que nos hizo ver. El miedo es causado por el miedo a la duda es el enemigo jurado de la fe. No tuvimos que luchar contra un adversario visible, sino contra los principados en los lugares invisibles. Para eso, necesitábamos el escudo de la fe. Pedimos que este espíritu maligno abandonara las instalaciones, pero él estableció las condiciones para que corramos. La sirena estaba dispuesta a irse, pero quería hacerlo tomando a su marido. Luego trató de esconderse, introduciéndose en las plantas, como una rosa presente, o en objetos, como un tronco. Cada vez que la sirena dejaba una forma por otra, destruía la primera en una gran explosión, hasta el punto de que aquellos que nos habían acompañado y que habían permanecido distantes se sorprendieron al escuchar disparos en la habitación donde estábamos. Finalmente, fue el miedo al carbonizado lo que hizo huir a la sirena, sin que se llevara nada con ella, porque ella nos había escuchado pedirle a Dios que enviara fuego desde el cielo para consumirlo y expulsar a Satanás. Ella se fue, al caer la noche, no sin lanzar imprecaciones y maldiciones contra su exmarido. Ella le dio 6 días para reconsiderar su decisión. Si él no volvió a ella dentro de ese tiempo, ella vengue, que, a partir de matar a sus propios hijos y los de su rival, y así realizar otras penas. Después de la partida de la sirena, nos tomamos un descanso y alabamos al Señor juntos en la sala de estar. El esposo nos trajo un baúl idéntico al que había sido destruido en la habitación de la sirena. Estaba lleno de divisas y muchas denominaciones grandes de nuestra moneda nacional. El esposo nos dice: acabo de encontrar este baúl al entrar en la habitación pequeña. Ella no estaba allí antes, pero a menudo lo recibí de esta manera. Yo le respondí: no toques nada que esté en este baúl, estoy demasiado cansado esta noche para destruirlo ahora. Dado que el Señor ha respondido a nuestra oración, regresaré mañana por la mañana para destruirla con su contenido. Después de recomendar a toda la familia a Dios, nos despedimos. Al día siguiente, llovió copiosamente de 4 a.m. a una página m. Todavía llovía cuando fui a su casa en Macampagne. Todos me dan la bienvenida muy bien. Le agradecimos al Señor con una breve oración, luego pedí que trajeran el baúl para quemar. Todos me miraron sin decir una palabra. Entonces el jefe de la familia me dijo, con un aire feliz: entendí por el hermano que estuvo contigo ayer que estabas un poco exhausto, y fue por esa razón que lo mandaste muy temprano esta mañana para destruir el baúl, pero él no quería hacerlo en el lugar, debido a los niños, y para evitar escenas similares a las de ayer, ya ha llevado el baúl a Betel. Oh, eso está bien, me levanté un poco tarde hoy, esta lluvia es por algo, creo. Habiendo dicho eso, alabé al Señor y me fui inmediatamente. Mi corazón latía, a pesar de mi aparente calma, estaba muy preocupado en mi corazón. No fue por una buena causa que este hermano menor usara la mentira, robar el contenido del baúl. Si lo hiciera, ay de él, porque estaría sujeta a la maldición de la sirena. Mis temores se confirmaron cuando llegué a Betel, supe que este hermano acababa de pasar, pero que no había traído nada con él. Al ir a recoger el baúl, este hermano había tenido la intención de llevarlo a Betel, pero, en el camino, el diablo termina por convencerlo, inspirando al hermano con versículos de la Biblia tomados fuera de contexto, por ejemplo, todo es puro para el que es puro, o sugiriéndole que ya que estaba bajo la sangre de Jesús, ninguna maldición podría alcanzarlo. Eso hubiera sido cierto, si ese hermano no hubiera cometido una mentira y un robo, porque él no tenía ningún mandato mío para recuperar este baúl y, sin embargo, había venido en mi nombre, porque él había tomado el baúl sin mi conocimiento.
Entonces el diablo inyectó un nuevo Maigdan, el espíritu del hermano. Todas las rodillas se inclinarán en el nombre de Jesús. Por lo tanto, si el nombre de Jesús se invoca en este tronco, su contenido podría ser utilizado para buenas causas, en lugar de pasar por el fuego. Además, el hermano probablemente dijo que era mejor utilizar el contenido del propio baúl, en lugar de dárselo al pastor. Por lo tanto, cazó con autoridad a los demonios del tronco, en el nombre de Jesús, pero había olvidado que el espíritu que lo animaba cuando fue a buscar el baúl no era el espíritu de Jesucristo, sino el espíritu maligno que lo guiaba. Terminada su oración, abrió el baúl, se embolsó enormes sumas y se fue a Betel. En la permanencia de la asamblea, encontró a algunas jóvenes hermanas en oración, les ofreció el dinero que necesitaban para comer durante toda su estadía. Era mi deber evitar que este hermano joven vaciara el contenido del baúl. Cuando llegué a la casa de ese hermano, me dijeron que acababa de irse a Betel. No sé lo que le dijo a su gente acerca de dónde vino su repentina fortuna. Nadie parecía tomar en serio mis advertencias contra el uso de este dinero. Volví con las manos vacías, mi mente en el aire y mi alma en llamas. 6 días después del parto, justo en el momento fijado por la sirena, este hermano comenzó a recolectar papeles, a monólogo en el camino, a dejar de cuidar su cuerpo. En resumen, había perdido la cabeza. Fue llevado a Betel para que oremos por él. Lo curioso es que cada vez que oraba por él, su enfermedad, lejos de disminuir, empeoraba. Queridos hermanos en Cristo, no olviden que Jesús regresará pronto. La confesión del pastor. Un día, fui invitado a testificar en una asamblea ubicada en el área urbana de Kimbanseke, en el distrito de Kisangani. Esta asamblea fue dirigida por un par de siervos de Dios, que no estaban casados en privado sino que estaban unidos en el servicio. El pastor se llamaba Papa Mokambi, mientras que la mujer era la Mama Mokambi. En el curso de este testimonio publicado, el Espíritu Santo me hizo insistir en mi libertinaje. Cuando estaba en el convento de las monjas católicas, en compañía de los padres espirituales, luego comparé la vida de una monja en estos conventos con la vida y el vestido de una mujer regenerada. Saqué a relucir el hecho de que todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran una abominación para el Señor, independientemente del rango social o el rango de la pareja. Si este es un sacerdote, pastor, diácono, obispo, cardenal o papa, o incluso comprometido, la fornicación y la fornicación son pecados que contaminan el cuerpo. La Biblia recomienda que huyamos de ellos. Todavía estaba hablando cuando escuché un estruendo en la audiencia, un clamor. Fue Marna Mokambi, una de las 2 personas a cargo de la asamblea que me invitó. Ella luchó y quiso desnudarse, sin ninguna modestia. Ella lloró. Déjame, déjame, me estoy ahogando, estoy caliente, déjame desnudarme, me estoy ahogando, déjame hablar, sí, te diré todo, sin ocultar nada. Todos estaban asombrados por esta vista inusual, y querían ver lo que venía. Nos preguntamos con quién estaba hablando. Ella siguió gritando. Déjame decirte todo. Sí, lo admito, soy una bruja. Sí, el pastor aquí es mi esposo. Fundamos este grupo junto con el único propósito de contener y extinguir el fuego del Espíritu Santo en nuestro vecindario. Ella miente, ella está vagando. No escuches lo que ella dice dice mentiras. Fueron sus nervios los que se rompieron. Fue el Papa Mokambi quien, cuando se mencionó su nombre, corrió a la Marna Mokambi para cerrar la boca con la mano y así evitar que hablara. Con la ayuda de un feligrés, se llevó el Marna Mokambi y lo arrastró lejos. Irritado, Papa Mokambi interrumpió la reunión y dispersó a la multitud. Fue un gran escándalo. Con un grupo de intercesores, me acerqué a Marna Mokambi para orar por ella. Luego me dijo que cuando estaba en la plataforma para testificar, ella había visto a mi lado a un ser angelical, todo vestido de blanco, sosteniendo una espada larga en su mano. Este hombre le ordenó revelar todo, por temor a perder la vida en el acto. Ella quería oponerse a él y resistirse a él, pero él era demasiado fuerte y demasiado poderoso para ella. Ella reconoció que ella y su esposo habían instalado en la asamblea un dispositivo capaz de detener el poder de la oración. Papa Mokambi no quiso escuchar nada de su cómplice, negó todo y dijo que tenía un fuerte ataque de malaria. Siguió diciendo, vagabundea, no la escuches. Como negó la verdad, no pudo recibir la liberación. Por otro lado, su compañero confesó sus fechorías y se arrepintió de todos sus pecados. La sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo entró en acción. El caso estaba cerrado. 5 semanas después, estaba desayunando en Rigini con la hermana Pilomene Caseca, cuando alguien entró en su jardín con una mirada extraña. Fue directamente hacia mí y me dijo: ¿me reconoces de nuevo? No. Luego habló con la hermana Pilomene. ¿Y tú, puedes recordarme? No, mi hermano, ¿de qué sirve dejarnos languidecer? Yo, por contra, no puedo olvidarte por nada en el mundo. Ustedes son los que no solo arruinaron mi vida, sino que causaron mi pérdida. Sí, reconozco tu poder, y es por eso que voy a morir. Impaciente, la hermana Pilomene le dijo: pero, señor, podría ser tan amable de rechazar por lo menos su identidad, es lo de menos.
Soy pastor de una asamblea de oración en Kisangani. Hace más de un mes, fui a su casa, con mi compañero, para pedirle a su hija que testifique con nosotros. Fue para dar a conocer nuestra asamblea y, al mismo tiempo, aumentar el número de nuestros fieles. Desde su llegada, mi asamblea se ha desintegrado, mi esposa ya no me quiere debido a las alocadas declaraciones de mi compañero. Así que eres el Papa Mokambi. ¿Cómo está mamá Mokambi? ¿En qué se ha convertido todo este tiempo? Ha pasado casi un mes desde que ella viene a vernos más, pero no es culpa nuestra que no te hayamos reconocido de inmediato, tanto ha cambiado. ¿Qué te pasó? Sé que voy a morir, tengo muy poco tiempo para vivir, tu Dios es grandioso, pero antes de morir, quiero que sepas todo el daño que me has hecho, te ruego que no me interrumpas, nunca he sido un pastor, este es el título que la gente me dio cuando formé este grupo, siempre he sido un mago como nuestras actividades siempre fueron retenidas por la oración cristiana, con la ayuda de un cómplice de brujo, comenzamos la tarea de detener este impulso espiritual, desviándolo de su propósito esencial. Tuvimos que seducir a un gran número de personas, ocultando la palabra de Dios con todo tipo de historias. La vida era hermosa, y todo estaba bien, hasta el día en que mi compañero tuvo la ingeniosa idea de invitarte. Ella me había convencido al decir que aumentaría el número de fieles. Tu pasaje fue el comienzo de mi terrible experiencia, mi cómplice me abandonó, el grupo se separa, mi esposa legítima ya no me quiere. En la asamblea, hubo otros magos, ellos no digieren este escándalo. Cuando supieron que habíamos invitado a la hermana Elena a declarar, lloraron la traición. Ayudado por mi familia, fuimos a buscar al jefe de nuestros ejércitos, para proponer nuestro plan de venganza, que él aceptó, pero eres fuerte, o al menos tu Dios. Una semana después de su paso, me vino a la mente, por la noche, acompañado por un pelotón de nuestros soldados, listo para la ofensiva. No podemos atacarlo debido a información insuficiente sobre la ubicación de su hogar. Nuestros ejércitos dieron vueltas en círculos durante más de 2 horas en busca de su hogar. Cuando la encontramos, tenía una puerta doble pintada de blanco. Delante de cada paliza se encontraba un soldado de gran estatura, sosteniendo en su mano un arma muy poderosa. Como nos era imposible ingresar sin aniquilar primero a los 2 guardias, decidimos regresar, esperando regresar en el momento correcto. El jefe de nuestros ejércitos me aconsejó visitar el lugar durante el día, por miedo a experimentar el mismo fiasco de nuevo. Así que volví 2 días después para inspeccionar las instalaciones durante el día, hice señas, para no confundirme cuando volví durante la noche, dibujé una imagen en el piso con un palo, arranqué la rama de un árbol que sobresalía de la pared de la cerca, lo que facilita trepar la pared. Incluso fui al jardín, estabas ausente, encontré una abuela, ella me dio la bienvenida y me invitó a cerrar los ojos para orar a Dios y darle las gracias por esta reunión, mientras esperaba su regreso. Cuando cerró los ojos, me escabullí, regresé por la noche acompañado de un grupo de asesinos. Esta vez descubrí la casa sin dificultad, sin embargo, nos fue imposible entrar, porque la valla del jardín no tenía puerta, las paredes también eran muy altas, no había forma de escalarlos, no hubo árbol. Esperamos detrás de la pared esperando ver a alguien entrar o salir, pero nadie apareció, a riesgo de ser descubiertos. Esperamos hasta las 4 de la mañana. Algunos de mis compañeros estaban enojados conmigo, llegaron a jurar eliminarme, en caso de que volviera a abusar de su buena fe. Hace 3 días, volví otra vez, en esta avenida, acompañado por una gran cantidad de soldados. Ver el número de nuestros soldados hubiera sido como llevar un arma a un desfile. Por última vez, el jefe de nuestros ejércitos había accedido a acompañarme, pero con una condición: en caso de fracaso, era yo quien tenía que morir. Pero, llegado a la escena, mis compañeros estaban frente a impresionantes tropas, se volvieron contra mí. ¿Por qué nos traes a una trampa? Nos dijiste que íbamos a castigar a 2 mujeres simples, y ahora estamos emboscados. No dispararon, nuestros soldados depusieron las armas y dejaron sus manos en el aire. Por esta falta de información de mi parte, el jefe de nuestros ejércitos me prometió un castigo ejemplar. Es por eso que pensé que era mejor ir a verte antes de morir para felicitarte por la elección que hiciste para servir a tu Dios. Sí, tu Dios es poderoso, te protege contra todo peligro y contra todo mal. Está mintiendo, no te harán nada si confías tu vida a Jesucristo ahora, acéptalo ahora, y Él te salvará. Su amor por ti es tan grande que dio su vida por tu salvación. Ven a Jesús, ¿bromeas o qué? No, es hora de que pague ahora. He servido a Satanás durante mucho tiempo, es normal que me castigue, no voy a abandonarlo ahora. Mira, no fuiste creado para perecer, tu vida tiene peso en los ojos de aquel que te creó. Sepa que Jesús lo ama tal como es, si decides reconocerlo como tu salvador personal, Él te salvará. Sé de lo que quieres hablarme, pero lo siento, adiós y buena suerte. Y él fue a la muerte, como él había deseado. Mi conversión. El 8 de septiembre de 1985, a las 11 de la noche, bajo un sol abrasador, un joven esbelto, de apenas 30 años, regresó a su hogar,
tuvo la excelente idea de ir a ver a su amigo zapatero antes de regresar a casa. En el zapatero, conoció a un adolescente de unos 16 años, que estaba hablando con el artesano. Este dice: me está contando una historia divertida sobre cierta mujer, eso es lo que ella está esperando. ¿Y por qué lo está esperando? El adolescente intervino sin esperar a que él hablara. Soy un mago, o al menos lo estaba hasta hace poco tiempo. Anoche, en nuestro vecindario de Lisala, zona Casabubu, la hermana a la que estoy esperando cerró su testimonio, después de 3 días de reuniones, con esta invitación, que aquellos a quienes el Señor ha sido capaz de atraer a través de este mensaje condesciende a recibirlo, para que aquellos que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador vengan y confiesen su fe, y que se acerquen a la plataforma para hacerlo públicamente, repitiendo estas palabras. Me uní a todos los que se acercaron a la plataforma, los que habían elegido y decidieron vivir con Cristo. Después de escuchar el conmovedor testimonio de la hermana Elena, junto con otros, hice esta confesión de fe: Señor Jesucristo, vengo a ti. Dios mío, soy un pecador, hoy abandono a Satanás y todas sus obras. Señor Jesucristo, te recibo ahora, entra en mí y ven a morar en mí, en el nombre de Jesucristo, amén. Todos comenzaron a alabar a Dios en voz alta, con palabras comunes, hablándole como si estuviéramos hablando con un interlocutor visible. Aleluya. La hermana comenzó a poner sus manos sobre algunos de los que estaban en la plataforma. Luego llegó mi turno. Ella puso sus manos sobre mi cabeza, y dijo en voz alta: brujería, te persigo en el nombre de Jesucristo. Separa ahora de este cuerpo los enlaces y las cadenas que te conectan con él. Rompo todas las cadenas por el poder del nombre de Jesucristo. Viejo, todas las noches, mis viejos amigos vinieron para que me llevara con ellos. Durante mucho tiempo, estaba cansado, no quería no más brujería, pero no sabía cómo alejarme de mis amigos. Pero anoche dormí bien, y estoy seguro de que es gracias a las palabras de la hermana ayer. Es por eso que vine aquí para decirle todo lo que te dije. El joven se sorprendió de lo que acababa de escuchar de la boca del adolescente. Nació en una misión católica lejos de cualquier gran ciudad, en un país donde reinaba la brujería. Sin embargo, nunca había escuchado la confesión de la conversión de un hechicero. Aunque su región es mejor conocida por el fetiche sobrenatural de los rayos, 3 de cada 5 muertes son causadas por rayos sobrenaturales, que no pueden ser causados sin la ayuda de un mago. Ahora nunca había escuchado a un mago reconocer públicamente sus crímenes. Este testimonio llamó particularmente su atención, y decidió esperar también a la hermana Elena. Mientras esperaba su llegada, se encontró con un anciano que acababa de ser recibido por ella. Tenía ojos rojos, pero parecía feliz. Posteriormente, el joven aprendió de la hermana Elena que este hombre había estado ciego, había gastado enormes sumas de dinero en médicos, hechiceros y curanderos, sin ningún resultado, pero había recuperado la vista cuando se volvió hacia Cristo. Cuando llegó la hermana Elena, el joven se puso en contacto con ella y quiso escuchar su testimonio. No estaba en su iglesia original que podría haber vivido tales milagros. El joven pensó que había vuelto en tiempos bíblicos. Había pasado más de 20 años en los bancos de una gran iglesia católica, pero no sabía lo que era perseguir a un demonio, ponerle las manos encima a los enfermos, hablar nuevos idiomas. Se dijo a sí mismo que si ninguna de sus cosas estaba sucediendo en su iglesia, era porque ella no creía en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17-18. Este hallazgo finalmente destruye toda su incredulidad. Luego decidió abandonar su antigua iglesia para seguir al Dios de esta mujer, el Señor que sana. Esa misma noche, la hermana Elena fue invitada a un grupo de oración en el No. 2 de la avenida Lotuno en Yolo North. El joven también fue allí. Recibió una confirmación completa de sus presunciones sobre los errores de la Iglesia Católica Romana en tantas áreas. Cuando se lanzó el llamado a la conversión, sin ninguna vacilación, se dirigió a la plataforma para hacer públicamente su confesión de fe. Es este mismo joven el que los invita hoy a tomar la decisión de abandonar a Satanás y aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor personal, para que puedan recibir la salvación de Dios. Gloria y alabanza al Señor Jesucristo. Videos sin filtro RD.